Bienvenida, bienvenido a Vida en Expansión, un espacio donde una vida pequeña deja de ser opción. Aquí hablamos de claridad, autoliderazgo, negocios, maternidad, dinero, relaciones y todo lo que sostiene una vida llena de vida. Yo soy Berenice González, tu host, y este es tu lugar para despertar, cuestionarte y construir con estrategia una vida que sí te elige. Porque una vida en expansión no sucede por arte de magia, sucede cuando decides crearla. Hello, ¿cómo estás? Hoy quiero hablar de algo que casi nunca o muy poco se habla. Quiero hablar acerca de los duelos invisibles que se viven en la maternidad. Y es que hay muchísima información afuera acerca de cómo maternar. Hay muchos libros, podcasts, que sí del embarazo, de las diferentes etapas de los niños, pero ¿qué onda con traer a la mesa cómo se vive de este lado? Y creo que se habla poco porque la maternidad está bien romantizada. Y no digo que no exista este lado hermosísimo, porque claro que está, pero poco se habla, o sea, aunque debo admitir que poco a poco y que cada vez un poquito más, de los retos que implica maternar, internos y externos, o sea, desde el embarazo, el posparto, la muerte de la mujer que eras, en la que te conviertes. La verdad es que no hay mucha gente hablando de eso y es algo que vivimos todas las mujeres que maternamos. Y es que siento que poco se habla porque la verdad hay un chingo de juicio. O sea, aparte de esta romantización de la maternidad, está este juicio de que ¿cómo es posible que te quejes? ¿Cómo es posible que digas que estás cansada de ser mamá? O sea, si una madre dice que ya se cansó, un chingo de banda se altera, o sea, no soporta a una madre humana. Y creo que tiene mucho que ver con que está bien implantada en la sociedad esta idea de la madre abnegada, que hace y da todo sin decir ni una palabra y que nunca se queja. Y la verdad es que esas son historias y son cuentos que ya no tienen lugar aquí, que ya no tienen cabida, que nunca han tenido cabida en esta sociedad, pero poco se hablaba de eso. Y bueno, antes de entrar de lleno al tema, quiero dejar bien claras dos cosas. Número uno, no estoy invalidando para nada los procesos que viven nuestros hijos y nuestras hijas, porque para ellos también es difícil, retador, también tienen sus propias dificultades de la edad y de las etapas que van viviendo, entonces para nada lo estoy invalidando. Y número dos, tampoco estoy diciendo que maternar apesta y que es puro sufrimiento, ni es una victimización, ni nada, pero sí quiero visibilizar. Entonces, dicho esto, pues justo quiero poner el reflector en lo que sentimos y en lo que vivimos las madres que estamos criando y acompañando seres humanos, especialmente en estos duelos invisibles que transitamos muy en soledad. Por ejemplo, yo tengo una amiga que recién es mamá, tiene poquititos años siendo mamá, y yo veo que tiene una maternidad muy consciente y acompañada, y digo, wow, qué lindo, me hubiera gustado tener eso cuando fui mamá a los 18, 19 años. Y no lo digo por comparar, sino que simplemente tengo la capacidad de ver y de decir, qué hermoso, qué bonito. Ojalá más mujeres tuvieran esa oportunidad de vivir una maternidad acompañada, consciente. Y ella en algún momento, platicando, comentó que la maternidad es un proceso muy solitario y me dejó pensando un poco porque yo dije, si aún maternando en acompañamiento se puede sentir esta soledad, es que realmente lo es, aún teniendo toda la contención, todo el apoyo. Por ejemplo, yo tengo el apoyo tanto de mi familia, de mis amigas, tengo el privilegio también de tener acompañamiento psicológico cuando lo necesito. Y aún así, sí, sí estoy de acuerdo y sí, sí siento que la maternidad es un proceso muy solo, muy solitario, porque la maternidad es un constante de duelos, de etapas que se van cerrando y se van transformando y son procesos sumamente difíciles y confusos. ¿Y a qué me refiero con estos duelos? Me refiero a que los hijos van teniendo su desarrollo natural de vida
pasan de ser bebés a ser toddlers que andan corriendo por todos lados, a ser ya infancias que van a la escuela, después a la secundaria, preparatoria, o sea, tienen todos estos procesos y en cada una de estas etapas van siendo diferentes personitas. Ya el bebé que amamantabas ya no lo es más, ya no existe, ya se fue. Ahora es un niñito de 2 años que anda corriendo por todos lados, al que tienes que perseguir y que ya ni siquiera se deja que lo cargues. A eso me refiero con los duelos, con estas pérdidas que vamos teniendo constantemente de nuestros hijos por las etapas naturales de la vida. Es una mezcla de emociones, porque sí, o sea, hay confusión, hay nostalgia, hay resistencia anticipatoria. Ahí es donde la maternidad se vuelve un constante de duelo, de etapas que se van cerrando, que se van transformando, que sí son parte de la naturaleza, que es el desarrollo normal, pero eso no quita que sean procesos difíciles y confusos. Hay estudios en psicología del desarrollo que muestran que el cerebro parental también atraviesa procesos de adaptación emocional conforme los hijos van creciendo y que estos procesos son similares a microduelos acumulativos. Una vez escuché una frase que decía que con los hijos los días se pasan lentos y los años se pasan rápido. Y creo que es totalmente verdad. Cuando estás dentro de la maternidad, muchas veces no dimensionas eso. Creo que estamos tan metidas en el día a día, en resolver, en sostener una tras otra cosa, que si los pañales, que si la fórmula, y ya más grandes, que si la escuela, que si la tarea y el lunch, y hay que hacer el vestuario para el festival y así. O sea, cada etapa requiere muchísimo de ti y no te das cuenta cómo el tiempo se va moviendo y se va volando. Y ahorita, por lo que yo estoy viviendo a manera personal, este tema me está gritando en la cara. Yo tengo 2 hijas, Emiliano, que acaba de cumplir 18 años, y Sophie, que tiene 12. Emi, con sus 18 años, pues obviamente está en una etapa natural del desarrollo humano que es bien difícil y bien hermosa a la vez, tanto para él como adolescente convirtiéndose en un adulto joven, pero también ha sido muy difícil y muy hermosa para mí. Creo que el cambio más drástico que yo sentí fue desde la adolescencia, cuando dejó de ser ese niñito que era. Vivir ese duelo para mí fue muy, muy triste y muy doloroso. El saber que ya no existía más ese niñito con su vocecita, que jugaba con sus juguetes, que se devoraba los libros y que necesitaba ciertas cosas de mí, y de repente todo cambió. Y creo que en la adolescencia se siente mucho porque cambia, o sea, hay muchos cambios físicos, hay muchos cambios que se ven y muchos más cambios internos y de mentalidad. Y es un revoltijo de emociones para ellos, pero también de este lado es así de, güey, ¿qué onda? Ya no es el chiquito que era. Y yo sí lo sentí como de un día para otro. Yo sé que no fue así, pero yo así lo sentí. Sentí que no estaba preparada para vivir eso. Entonces, es importante reconocer tanto el duelo como el shock, la desorientación y esta pérdida simbólica, porque claro que la hay. En psicología se habla de el duelo no reconocido cuando no existe un ritual y no hay una validación social para la pérdida, porque seguramente si tú no tienes hijos podrás pensar que cómo voy a estar hablando de duelos si la persona sigue viva. Entonces, socialmente no se valida, aunque esta emoción y este sentimiento de pérdida es real emocionalmente. Y por ejemplo, con Sophie, que tiene 12, me pasó algo bien fuerte. En casa tenemos la tradición de los Reyes Magos y este último enero yo sentí una nostalgia inmensa en el pecho. Tenía como un dolorcito que no sabía qué era y de repente los días previos a los Reyes que yo andaba organizando todo y tratando de dejar todo listo por todos lados, me sentí como con una tristeza en el pecho, apachurrada, no sé.
porque me puse a pensar que posiblemente serían sus últimos reyes. Y lloré y me sentí profundamente triste porque tenía en mí este sentimiento de que no quiero que eso pase, porque una parte de mí obviamente no quiere soltar, pero al mismo tiempo hay otra parte de mí que está emocionada por cómo la estoy viendo crecer, por ver en quién se está convirtiendo. Y justo hice este proceso de entender que las dos emociones conviven, tanto la ilusión como el duelo. Y justamente unas semanas después de eso hubo otro momento que para mí fue un recordatorio de que esta etapa de mi hija niñita está cerrándose. Y ahí entendí que esa nostalgia que sentía previo al Día de Reyes no era exagerada, como que mi cuerpo, mi alma ya sabía lo que estaba sucediendo. Entonces viví como esta conmoción suave, un tipo de tristeza amorosa, asombro también y como un orgullo mezclado con nostalgia. Y creo que muchas veces el cuerpo y esta intuición que tenemos las madres se adelanta a los cambios, incluso antes de que podamos nombrarlos. Y para nada es que deje de celebrar lo que viene. Claro que me llena de emoción, sino que también permito despedirme de lo que ya fue. Y es ahí donde entra esta nostalgia profunda, esta tristeza y esta ambivalencia. Creo que también debemos poner mucha atención en permitirnos sentir todas las emociones, aunque creas que sean contradictorias. Está esta ambivalencia emocional que es completamente normal en procesos de transición, porque cada etapa que van teniendo tus hijos son momentos de transición y el cerebro es capaz de sostener tanto la alegría como la tristeza simultáneamente sin que una invalide a la otra. Y aquí vino una realización muy fuerte para mí porque no solamente estoy viviendo el duelo por ellos y por cómo están creciendo y cómo cada vez me van necesitando menos, sino también estoy viviendo un duelo por mí, porque yo también estoy dejando de ser mamá, no en el sentido literal, más bien estoy dejando de ser cierta versión de mamá. O sea, evidentemente nunca voy a dejar de ser su madre, pero ya no soy la mamá que les resuelve todo, ya no soy la mamá que sostiene de la misma forma, ya no soy la mamá que va a la escuela y habla con la maestra, ya no soy la mamá que preparaba los vestuarios para los bailables, no soy la mamá que amamanta. Y sí, obviamente todos esos momentos los fui viviendo, los disfruté y hoy lo veo tan a lo lejos y caigo en que esos momentos ya fueron, ya pasaron y ya no se van a repetir. Y sí, los viví, los disfruté con ellos en esa época, pero ya no están, ya se fueron, ya no van a volver a suceder. Yo ya no voy a ser ese tipo de mamá. Y aquí es donde viene esta memoria emocional que nos permite resignificar esas experiencias pasadas conforme va cambiando el rol que ocupamos. ¿Te recuerdas hoy desde un lugar completamente diferente? Y es necesario hacerle espacio a eso, hacerle espacio a esa memoria emocional. Y es que ese es el tema que no se toca tanto. Los roles diferentes que vamos teniendo como mujeres, madres, en la vida de nuestros hijos y en la manera en la que les acompañamos. Porque, como lo decía hace ratito, se habla mucho de las etapas de los hijos, que cuando son bebés, cuando son toddlers, cuando entran a la adolescencia, pero casi no se habla de cómo esas etapas también las vivimos nosotras como mamás, porque nosotras también vamos cambiando, porque tú también vas siendo distintas versiones de mamá, distintas formas de sostén, y nadie te enseña a vivir con eso, lo vas aprendiendo y lo vas viviendo sobre la marcha. Y aquí nos topamos con esta invisibilidad que hay hacia las madres, con esta soledad. Por eso se siente tan solitaria la maternidad, porque no existen tantos lugares donde quepa esta inmensidad de emociones que vienen con la maternidad, pero que son poco acompañadas. Mis hijos, Emiliano y Sofía, son completamente distintos, completamente diferentes uno del otro, con necesidades completamente distintas. Y también sé que tuvieron madres diferentes.
Emi tuvo una mamá adolescente, una mamá que estaba aprendiendo a ser mamá jugando, que traía nada más cargando un bebé y que yo sabía que lo tenía que cuidar y ya era todo lo que sabía. Y para mí alimentarlo era ir al súper y comprar 20 frasquitos de Gerber y sé que hacía lo que podía con lo que tenía en ese momento, con la conciencia que tenía en ese momento. Y con Sophie fue una etapa completamente diferente. Ella estaba más grande, ya tenía más conocimiento. Y esta diferencia de conciencia, pues ya me hacía, por ejemplo, prepararle sus papillas, poner a cocer las verduritas. Y pongo el ejemplo de la comida justamente para resaltar que aunque yo era la misma persona, no era la misma persona, ellos no tuvieron la misma mamá. Porque la identidad materna es dinámica, no es estática, no se queda fija, va cambiando conforme cambian las necesidades de tus hijos. Y eso obviamente genera crisis de identidad que son normales, que son completamente normales, pero que son poco acompañadas. Y hoy se empieza a sentir este síndrome del nido vacío. Yo ya había escuchado eso. Yo soy la hermana mayor, tengo un hermano que es menor que yo y cuando yo me vine a vivir a Playa del Carmen, estaba bien chiquita, tenía 18, 19 años, mi hermano tenía 15 y él se quedó con mi mamá. Y su adolescencia le duró como 10 años, o sea, obviamente no va a hablar de él, pero mi mamá le batalló muchos años, pero pues al final vivían juntos y era su dinámica y era la forma en la que ellos estaban ya acostumbrados a vivir. Y cuando mi hermano se fue a vivir solo, mi mamá se quedó con el nido vacío. Aunque él ya era grande, seguía siendo el hijo que ella cuidaba, que ella regañaba, que ella sostenía. En el momento en el que él se va, mi mamá deja de ser la mamá de alguien en casa. Y entonces se vino a vivir un tiempo a Playa del Carmen conmigo, a mi casa, y pues la dinámica no nos funcionó porque ella, desde su amor, tenía la idea de que iba a venir a poner orden a mi vida o no sé, pero sí batallamos mucho porque quería comportarse como la mamá que da órdenes, la mamá que pone reglas, la mamá que pone horarios. Y pues obviamente a mis 30 y tantos años, no iba a suceder eso y tuvimos muchísimos roces. Y una vez platicando con mi jefa en el trabajo, pues le conté la situación y me dijo, Bere, es que entiende a tu mamá. Ella se quedó sola en el momento que tu hermano se fue de tu casa. Ella se quedó sin tener a alguien a quien cuidar, sin tener a alguien a quien regañar, se quedó sin ese rol. Y obviamente en ese momento lo entendí, o sea, lo entendí perfectamente con la mente, pero no lo entendí con el cuerpo ni con el corazón hasta ahorita. En este momento estoy comprendiendo ese dolor del nido vacío. Y a lo mejor ahorita mis hijos viven aquí conmigo, no tienen 30 años, pero sí, ya no me necesitan como antes. Entonces, ahorita que yo lo estoy viviendo, lo entiendo distinto porque ellos están creciendo y cada vez me necesitan menos. Sophie, con sus 12 años, muchas veces ya se levanta sola, se empieza a preparar para ir a la escuela, su uniforme, se peina, empieza a hacer su lunch, ya no necesita para ciertas cosas que yo esté atrás de ella todo el tiempo. Y obviamente eso duele, no porque no quiera que sean independientes, a mí me llena de orgullo que ellos sepan hacer sus cosas solos. Y siempre he sabido y siempre he tenido esta mentalidad de que son personas completamente independientes de mí, pero ahora lo son más. Como con los pajaritos, ¿no? Cuando están polluelitos, la mamá va y caza la comida y la mastica y se las echa en el pico ya nomás para que se la traguen los pajaritos. Y ahorita yo siento que mis hijos ya no necesitan que yo les masque el alimento, ya ellos son capaces de hacerlo y ya empiezan a salir a querer cazar su propio alimento y hacer sus cosas por ellos solos. Y pues sí, obviamente me da orgullo, pero también me da tristeza y también se siente un vacío dentro de este amor profundo. Y la razón de esto es porque el sistema nervioso de las madres se adapta durante años a la hiperpresencia, porque es lo que necesitan tus hijos, que tú estés ahí presente. Y cuando esta disminuye, aparece una sensación de vacío, aunque la relación sea sana, aunque los motivos sean los naturales, la sensación de vacío está.
Como te decía, de esto casi no se habla. Estos procesos son profundamente dolorosos y también son profundamente invisibles. Por eso quería traerlos a la mesa, porque sé que no soy la única que se siente así. Y si tú estás viviendo este cambio, si estás dejando de ser la mamá cuidadora de cierta etapa, la que sostenía de cierta manera, si sientes tristeza, vacío, nostalgia, no estás exagerando, no eres mala madre, no estás siendo débil, estás viviendo un duelo real y hay que validarlo para poder sentir alivio y hay que sentirnos acompañadas. Y espero que este espacio se sienta como un pequeño acompañamiento, porque esto duele y duele porque amas y duele porque es real y duele porque es importante. Y no me refiero en el sentido literal de que una persona ya no esté, pero sí es verdad que una etapa se fue. Sí es verdad que la mamá que eras antes ya se terminó y vas a seguir evolucionando conforme va creciendo tu hijo. Pero no nada más se trata de los cambios que tus hijos van teniendo, se trata también de los cambios que tú estás viviendo y cómo los transites. Que nunca vas a dejar de ser mamá, pero sí vas a dejar de ser ciertas versiones de. Entonces, no te juzgues, no sientas culpa, no sientas que estás exagerando. Date chance de sentirlo, date chance de decir, sí, me está doliendo, sí, me siento triste, y a la vez me da emoción y a la vez me da gusto, que es lo nuevo que vamos a descubrir mi hija y yo, que es lo nuevo que vamos a transitar mi hijo y yo, que es lo maravilloso que viene, porque sí, cada etapa es maravillosa y vienen cosas hermosísimas y tú también te vas descubriendo de una manera diferente y te das cuenta que puedes sostener de maneras inimaginables. Pero date chance de aceptar cuando duele. Date chance de aceptar la nostalgia, la tristeza, ese dolorcito en el pecho, porque es real. Si este episodio te resonó, si te sentiste identificada, quiero que sepas que no estás sola. Quiero que sepas que esto también es parte de la maternidad, que la maternidad tiene múltiples caras, es un prisma y que tiene sus lados preciosos, sus lados hermosos, donde te llenas de orgullo y también tiene sus lados tristes, dolorosos, donde hay cansancio y todo cabe, y todo está bien, y es natural, y es normal. Bueno, si sientes que este episodio puede servirle a alguien, si conoces alguna madre que esté viviendo estas etapas de transición, compártele el episodio, tal vez le pueda servir. Gracias por estar acá, por escuchar, y nos vemos el próximo miércoles. Bye.